Muchas gracias. En primer lugar, evidentemente, agradecer a los organizadores y patrocinadores la invitación a este foro, a este interesante foro en el que se debate la financiación sanitaria. Y lo que voy a hacer yo es, como portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso, centrarme en el modelo de financiación autonómica, porque ese tema ha sobrevolado por aquí, ha habido muchos comentarios sobre gasto sanitario, etcétera, pero yo creo que está bien que tengamos más o menos claro cómo funciona el sistema de financiación. Evidentemente no voy a hacer una explicación técnica, pero sí una breve revisión para que sepamos de qué hablamos cuando queremos modificar el modelo de financiación autonómica. Este tema ha sido una cuestión clave en todos los debates políticos y económicos desde la Constitución y de la creación del Estado de las Autonomías. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno en diciembre de 2011, habíamos dicho que íbamos a modificar ese modelo de financiación porque el último que se había aprobado en 2009 nosotros no lo habíamos aprobado, no habíamos votado a favor. Queríamos modificarlo, pero evidentemente la situación no era la más ideal para afrontar ese reto, porque en diciembre de 2011 nos encontramos con una situación económica que, hay que recordarlo, por poner un dato, en lugar del 6% del PIB de déficit público que nos habían dicho, tuvimos un 9% del PIB de déficit, una cantidad importante. Se estaba produciendo, a raíz de la crisis económica y la mala gestión de la crisis económica, se produjo una caída importantísima, drástica, dramática de ingresos públicos. 60.000 millones en 2 años, que es muchísimo. Esa caída de ingresos afectó a todas las administraciones públicas, pero sobre todo afectó a las comunidades autónomas, que además tenían añadido un problema, que es que no podían acceder a los mercados financieros porque estos mercados estaban absolutamente cerrados para ese nivel administrativo. El único que recibía recursos por parte de los mercados era el Estado. Por lo tanto, la situación de las comunidades autónomas era terrible y se encontró con una asfixia financiera que puso en peligro la provisión de los servicios públicos fundamentales que las comunidades autónomas proveen, que estoy pensando sobre todo en sanidad y servicios sociales. Por problemas de impago de facturas pendientes, hubo verdadero peligro de continuidad en la provisión de ciertos servicios farmacéuticos, que aquí también muchos lo recordarán, sanitarios y de servicios sociales. Por lo tanto, se trataba de posibilitar que esos servicios continuaran y, además, por cierto, evitar que muchas empresas y trabajos desaparecieran. Por lo tanto, la prioridad ya no podía ser modificar el sistema de financiación autonómico, sino que tuvo que ser afrontar esta situación. Y la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se ha mencionado aquí, entre otras cosas, no solo crea la regla de gastos, sino que también crea los mecanismos extraordinarios de liquidez. 250.000 millones en varios años que fueron a parar a las comunidades autónomas para que se pagaran esos proveedores y se evitara que se dejaran de proveer esos servicios fundamentales y también se evitara la desaparición de empresas y trabajadores o enorme creación de paro. A partir de ahí, cuando se sanean las cuentas, ya se afronta el tema de la financiación autonómica. Efectivamente, se convoca la conferencia de presidentes, hay un grupo de expertos que elabora un informe, ese informe es trasladado al Consejo de Ministros, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero ahora se conforma el Comité Técnico Permanente de Evaluación, que era, digamos, de los últimos pasos, y eso aún está pendiente, porque apareció la moción de censura y eso ha quedado parado. Lo que era tan urgente hasta entonces, de repente ya no lo es. Y tras esta breve reflexión, ¿el modelo de financiación autonómico que tenemos cuál es? Pues es un modelo que ha pasado de ser uno basado en que el papá Estado me da muchas transferencias, solo hablo de comunidades autónomas de régimen común, las forales las dejamos aparte, y cada vez avanzamos más hacia un modelo que hay más autonomía financiera, más autonomía tributaria, lo que llamamos más corresponsabilidad fiscal. El modelo actual, como digo, del 2009, no es fruto del consenso, pero es el que tenemos. Y ese modelo está basado en una cesta de impuestos, que tenemos una participación, el 50% en IRPF de lo que se recauda en el territorio, 50% del IVA, en fin, no les voy a aburrir con cifras, pero tenemos una cesta de impuestos que nos da una capacidad fiscal a cada comunidad autónoma según los tributos que recaudamos. Y luego tenemos fondos de nivelación, que lo que hacen es, para aquellas comunidades autónomas que no les basta esa capacidad tributaria, te complementa. Y tenemos varios fondos. Aquí se crearon muchos fondos. Antes solo teníamos el Fondo de Suficiencia para complementar. En la del 2009 se creó el Fondo de Garantía de Servicios Públicos, seguía el Fondo de Suficiencia y 2 fondos de convergencia. El mejor que funciona, sin duda, es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.
Y ahora explicaré por qué. El fondo de suficiencia y los fondos de convergencia tienen tal opacidad, tal falta de transparencia y tal aparente discrecionalidad que hace que haya muchas quejas. Por lo tanto, el que mejor funciona, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que funciona como, que aquí se ha hablado algo. Calculan las necesidades de gasto de cada comunidad para proveer educación, sanidad y servicios sociales, calculas los ingresos potenciales tributarios y haces una resta. Si la resta es positiva, recibes del fondo, si la resta es negativa, aportas al fondo. Y con eso, más o menos, se llega a una capacidad fiscal media para todas las comunidades autónomas para poder proveer esos servicios públicos fundamentales. El problema es que luego aparecen los otros fondos y desvirtúan esta situación, digamos, inicialmente correcta. Por lo tanto, dentro de las propuestas de reforma, evidentemente, una sería eliminar esos fondos y también se ha hablado de aumentar la capacidad normativa para que las comunidades tengan más capacidad de decisión en ciertos impuestos. Pero, sobre todo, en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos y en el tema de sanidad, y aquí sí que voy a hablar un poquito de sanidad, dentro de las necesidades de gasto, como digo, que es la primera variable para estimar el Fondo de Garantía, ¿qué se utiliza ahora? Pues se utilizan dos grupos de variables. La variable poblacional, con un conjunto de medidas, que pesa un 97%, y otra variable que es la variable geográfica. Dispersión, insularidad y superficie, pero eso solo pesa un 3%. Por lo tanto, ahora las necesidades de gasto de sanidad se estiman en función del número de potenciales usuarios o de usuarios. No tenemos en cuenta el coste verdadero, real, que aquí se ha hablado, de provisión de la asistencia sanitaria. Por lo tanto, dentro de las posibilidades, ya entraremos luego en otros, si queréis, en debate, yo lo que propondría es que esas necesidades de gasto se hicieran teniendo en cuenta no solo la población, el número de usuarios, sino también el coste real de prestación de esos servicios, que todos sabemos que es el mayor coste es el gasto hospitalario y el gasto farmacéutico. Por lo tanto, miremos qué es lo que influye en estos gastos para ver cómo los podemos incorporar y asegurar que esas necesidades de gasto están bien estimadas.